Esa grabación, ahí está. Bueno, estamos en la segunda clase de Fundamento de Legislación Impositiva. Lo que les comentaba, lo más difícil por ahí como profe es para cada uno de nosotros, les pasará también en algún momento, seguramente ahora les pasa, que uno cuando estudia algo y lo comprende, ahí hizo la primera parte del procedimiento de aprender un tema, ¿no? Y lo más difícil que hay, como se los puedo asegurar, es transmitir ese conocimiento. O sea, uno se expone al conocimiento, lo incorpora, lo entiende, lo comprende, y después la retransmisión es lo más complejo. Y eso es, les puedo asegurar, para los docentes es algo que nos tiene muy ocupados. A mí no me gustaría que no se entienda el mensaje que doy, o sea que si estoy explicando un tema, realmente no lo entiendan, y creo que hay muchos que están en la situación de no haber entendido los temas que estuvimos viendo. Yo lo que les pido es participación, aquel que no entienda que pregunte y repregunte, y obviamente entiendo que hay estudios hechos de que el nivel de atención creo que cae, no sé si a los 20 minutos, imaginemos en 2 horas, nadie puede prestar 100% atención las 2 horas completas. Pero sí lo que yo les pido, el ejercicio que les pido que hagan, es que por más que sea aburrido, un sábado, un día de semana que tengan la posibilidad, vayan viendo los videos de las clases, vayan reviendo, escuchando, leyendo lo que estamos haciendo, porque esto es acumulativo. Es como yo les decía, yo no los puedo hacer correr una maratón, lo del otro día fueron 10 cuadras que corrimos juntos y hubieron algunos que no llegaron a la meta, se cayeron al paso, ¿sí? Me refiero a lo que estuvimos haciendo, que fue el pequeño test de lectura que tuvimos. En base al test de lectura, yo estuve viendo y sondeé más o menos cómo venía el tema del conocimiento, si se estaban entendiendo los temas, qué tal le venían. Hubieron alumnos, obviamente hay alumnos que incorporaron el conocimiento, incluso en sus propias palabras, pude ver que realmente tienen manejo del conocimiento. Hay otros alumnos que vieron el PowerPoint, hicieron copiar, pegar y pegaron cosas que nada que ver. Hubo otras que, bueno, sí la pegaron, pero eran las palabras del PowerPoint. Ustedes me dirán, está bien, está mal, depende de cada uno. Yo si estoy en su lugar y tengo que recurrir a copiar y pegar un PowerPoint o a tener que estar teniendo un examen, mirando o revisando cosas, haciendo trampa, digamos, después hace a cada profesional y hace a cada uno en su vida particular, obviamente, ¿no? Cada uno sabe cómo se maneja la vida, pero bueno, creo que todos acá somos honestos y buscamos esa honestidad intelectual, más que nada, ¿no? Y si hay algo que no lo sé, yo creo que para mí, como profe, y esto, sépanlo, o sea, nosotros de este lado nos damos cuenta de todo lo que pasa del otro lado, porque en algún momento estuvimos de aquel lado, y entonces hay cosas que no sirven. O sea, yo prefiero un alumno que realmente me ponga no sé en la respuesta a uno que me copia y pega porque lo googleó y porque no entiende lo que está poniendo. O sea, es peor ese caso, porque ese caso es negarse a aceptar que no sabe. Hay un gran filósofo que se dedicó a lo que es el estudio del conocimiento, creo que era Descartes, que dijo que cuando uno se expone al conocimiento, lo primero que hace es frustrarse porque no lo sabe. O sea, aceptar esa frustración, aceptar que yo no sé, es un paso gigante, porque ese es como muy pocas personas. Ustedes no sé, ven a algún político o a alguna persona o incluso a algún profe decir, che, este tema no lo sé. Bueno, créannos que hay cosas que sabemos y hay cosas que no sabemos, incluso hay cosas que de nuestra vida profesional no sabemos y tenemos que sentarnos y leer y aprender. No me quiero estirar mucho porque tenemos bastante la clase de hoy, pero bueno, de nuevo, yo les mandé la resolución de cómo debió haber sido el test. ¿Esta es la única respuesta posible? No es la única respuesta posible. Habían miles de maneras, no sé si miles, pero habían varias maneras de poder haber dado una respuesta lógica dentro del camino de la lógica hacia, quiero ver si estoy grabando bien. Sí, estoy grabando bien. Hacia lo que eran las respuestas posibles. Entonces, hay otras formas, obviamente, hay otras formas, hay otros puntos de vista, hay otras palabras, otras expresiones. Se puede mejorar, obviamente que esto se puede enriquecer mucho más con lenguaje incluso más jurídico, con lenguaje que está en los textos de lectura que yo le mandé,
Pero esto es el mínimo piso que ustedes tienen que tener en el momento que sea el examen final. Ahora, imaginemos la situación de examen final. Que algún alumno o alguna persona, vamos a decir, yo le pregunto, ¿qué es la imposición de un tributo? Y me dé esta respuesta con estas palabras, está desaprobado. ¿Sí? Porque la construcción del conocimiento tiene que ser de ustedes, tiene que salir con sus palabras. Como les digo, estas fueron las palabras mías en ese momento. Hoy capaz que lo escribiría de otra forma, le agregaría algo, le sacaría algo, lo haría de otra manera. Pero ¿entienden a lo que voy con la construcción? La construcción de la idea, la construcción de la lógica cuando estamos haciendo una respuesta, los puntos que tengo que tener. Yo les aconsejo, hay un montón de videos en YouTube sobre cómo estudiar. Nosotros en la escuela generalmente no nos enseñan cómo estudiar. Nos enseñan a memorizar, nos enseñan a repetir, pero no a estudiar. Estudiar, el aprender un conocimiento implica incorporarlo y poder hacerlo propio y verlo en las situaciones de la vida cotidiana. Eso es, y eso está en el programa, en los criterios de evaluación. Yo, si al alumno que vea que no incorpora el conocimiento porque me recita como un loro, o copia y pega, como el otro día, una diapositiva, no me sirve. O que estudie de memoria una diapositiva, vamos a volver a la presencialidad seguro. Sí. Me hizo acordar, hablando de autores que hablan sobre el conocimiento, no sé si recuerdan a Piaget, que él decía armar, desarmar para volver a construir, apropiar y volver a elaborar ahí. Sí. O sea, que sea siempre con la idea del aporte nuestro. Miren, o con las palabras nuestras. Nosotros en Consultar, como les contaba el otro día, o creo que en otro curso, hay un gran seguimiento de la parte académica de ustedes y una cantidad de tiempo, una vez al mes, 2 veces al mes. Con los profes nos juntamos, hacemos reuniones, hablamos y hay un común denominador que es el tema de la fundamentación de las respuestas. Y esto yo se los digo acá para esta materia, pero aplica a todas. Y aplica a la carrera y aplica a ustedes como futuros profesionales en breve, que pasa volando el tiempo. Entonces, cuando sean futuros profesionales, aprendan esto de armar el conocimiento y transmitirlo y que sea de ustedes. La herramienta más fuerte que tienen es el conocimiento. Es el conocimiento. O sea, lo que los va a destacar a ustedes en un trabajo, en una reunión, en su vida profesional futura, va a ser esta apropiación del conocimiento y manejar los temas. No les digo de esta materia solamente. Por ahí las materias más fuertes de la carrera, inclusive más. Pero en todas traten esto, de apropiarse conocimiento, de entenderlo y expresarlo con sus palabras. Van a ver la diferencia en calidad que van a tener con respecto a cómo estaban antes, o incluso con respecto a algunos compañeros. A los que entraron un poquito más tarde, estoy comentando el tema del test de lectura. Vamos a ver muy brevemente qué es la imposición del tributo, prestación obligatoria. Prestación obligatoria significa entregar obligatoriamente dinero al Estado. ¿Por qué? Porque el Estado tiene poder de imperio. ¿Y cuál es la herramienta que el Estado usa para quitarme dinero? La ley. A través de la ley, genera una ley el Estado, a través de esa ley me dice, vos me tenés que pagar esta plata, esta parte de dinero de tu patrimonio viene hacia mí. La tomo yo. ¿Cómo lo hace? Porque tiene poder de imperio. ¿Cualquiera lo puede hacer? No, solo el Estado. ¿El poder de imperio se puede delegar? No, no se puede delegar. Es un atributo, es una característica única y exclusiva del Estado. ¿Pero qué Estado? ¿El Estado nacional, el Estado provincial, una municipalidad? El Estado en todos sus niveles. ¿Qué tipos de tributos existen? Ese lo respondió el 100% de la clase bien, así que ese se los doy bien, eso se entendió. ¿Qué es el poder tributario? Acá hubieron muchos que me pusieron no sé, y me pareció bien, me parece de honestidad intelectual. Y voy de nuevo a lo mismo. Si yo como profesional quedo acá, más en Comodoro, uno ya queda catalogado como cierta calidad de profesional. Bueno, muy bueno, malo. Ahora, que yo estoy preparándome para ser profesional y quede como que copio y pego o hago trampa, es malo. Los perjudica a ustedes. ¿Sí? Entonces, de nuevo, honestidad intelectual, yo aplaudo a los que me pusieron, no sé, profe. La verdad no lo sé. Los aplaudo.
Es honestidad intelectual. Se ganaron, es como que me hubiesen puesto la respuesta correcta. O sea, la honestidad intelectual realmente yo la valoro. ¿Qué es el poder tributario? Es una facultad, es lo mismo que el poder de imperio. Son sinónimos, poder tributario, poder de imperio, son sinónimos. Nada más que el poder de imperio también incluye el poder de la fuerza, el monopolio de la fuerza por parte del Estado. ¿Qué es el poder tributario? Es una facultad, una atribución o un poder que le otorga la Constitución a los distintos niveles de gobierno para crear, modificar, derogar, conceder y eximir tributos ¿a quiénes? A los ciudadanos. ¿Sí? A todos los ciudadanos. Ahora, ¿el Estado argentino tiene poder tributario en Uruguay, en Paraguay, en Chile, en España? Lo vamos a ver en esta clase. ¿La tributación es una ciencia? Algunos me pusieron sí, otros me pusieron no, y nadie justificó. Acá sí, nadie dijo sí y no puso el porqué. La justificación, cada vez que ustedes vayan a hacer una justificación. Primero, estamos en un nivel ya terciario, ya post escuela secundaria. Si yo digo sí, tengo que decir sí por qué. Si digo no, tengo que decir no por qué. O sea, la justificación de las respuestas. Siempre háganse esta pregunta. Yo tengo que decir, ¿es una ciencia sí o no? Sí. Bueno, inmediatamente ustedes tienen que decir por qué. ¿Por qué es una ciencia? ¿O por qué no es una ciencia? Si es una ciencia en este caso, ¿por qué? Porque tiene su origen, esta tributación, en el derecho público y en las finanzas públicas. Vimos los dos, que era el derecho público lo vimos, las finanzas públicas lo vimos. Vimos el presupuesto del Estado, la ley de presupuesto, los ingresos y los egresos del Estado. Nación y Estado son lo mismo. Creo que hubo muy pocas personas que me pusieron no sé. Muchos fueron por el camino correcto, pero fue incompleta esa definición. Acuérdense que la nación es una cultura, es una realidad de unos seres humanos que nacen, viene del término nacer, ahora me sale el lenguaje, bueno, en italiano no es latín. Latín. Muy bien, gracias. En latín viene del nacere, significa nacer en un lugar, tener una cultura. Y el Estado es la organización jurídico-institucional que esa nación elige para que la represente, ¿sí? Y genera un gobierno, bueno, y los poderes del Estado, etc. Los recursos del Estado, acá hubieron muchas dudas, y una sola persona, que estoy haciendo memoria, ¿no? Una sola persona contestó bien. Son estos los recursos del Estado. Patrimoniales, las empresas del Estado, lo vimos rápido igual en la clase, en esa les doy la razón. Las empresas del Estado, YPF, por ejemplo, o las participaciones. YPF no es 100% estatal, pero hay una participación. Aerolíneas argentinas, los trenes, bueno, las concesiones también, todos los patrimonios del Estado. Los tributarios, o sea, ingresos por impuestos, tasas y contribuciones. También dentro de los tributarios podríamos incluir derechos de importación y exportación. Eso nosotros no lo vimos acá. Y la verdad que por su complejidad los nombramos, pero no los vamos a ver. Lo nuestro está orientado hacia un camino que ahora yo les voy a comentar cuál es. El crédito interno y externo, el crédito de la emisión monetaria que hace el Banco Central, o el crédito externo, los préstamos, que creo que acá todos sabemos, ¿no? Que Argentina vive de préstamos y créditos y emisión monetaria, y lo demás no llega a cubrir el gasto público de Argentina. Cuando yo pregunté qué era el gasto público, muchos pusieron muy bien, y es la construcción de caminos, y es el mantenimiento de un hospital, es la construcción de una escuela, está bien. Esos serían ejemplos de gasto público, pero no me están respondiendo ahí qué es el gasto público. El gasto público es aquel esfuerzo económico del Estado, como dice acá, que realiza para satisfacer las necesidades públicas. ¿Cuáles son las necesidades públicas? La salud, la educación, la seguridad. Es decir que salud, educación y seguridad no son un gasto público, son las necesidades públicas. Ante una necesidad, sale el Estado a gastar, a invertir lo que recauda en los recursos del Estado.
¿Se entiende? ¿Alguien no entiende? ¿Tienen alguna duda? ¿Lo leyeron? Sé que algunos no llegaron, no importa. ¿Lo entienden? Esto es el resumen de las primeras 2 clases que tuvimos. ¿Qué les pareció? Sí se entiende. Por ahí creo que lo que más me lleva a mí al menos es familiarizarme con los términos. Pero nada que sea imposible siempre y cuando logre el entendimiento. Así Obviamente, que yo mucho me igual gusta el tema. entiendo que no van a usar el lenguaje apropiado porque es la segunda Claro. clase. Lo entiendo, eso es lógico. Pero quizás lo puedo decir con mis palabras de otra Sí, forma, pero totalmente, sí, totalmente. Díganlo con sus palabras, pero más o menos tienen que incorporar estos términos. Gasto sí. público, tributos, necesidades públicas. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna consulta? ¿Vamos bien? Sí. Sí, Vamos. profe. Bueno, excelente. Lean, porque esto queda. Eso es una caricia respecto a lo que va a ser el parcial y el final. Así que ahí sí necesito que tengan los conocimientos afilados y los voy a llevar de un lado hacia otro, porque todos los temas tienen una relación, como en todas las materias, ¿no? Pero en esta hay una relación muy directa entre los temas actuales y esto que estamos viendo. Estamos viendo cosas básicas hasta incluso de nivel secundario en algunos casos, como qué es un Estado, qué es la nación. Es reflejo también de toda la situación que tenemos, no solo en la provincia, sino a nivel nacional, ¿no? De la desinversión en educación, que hace que hoy tengamos estas dudas, que fueron las mías en su momento. ¿Eh? Yo no llegué a la facultad sabiéndomelas todas, me pasó lo mismo. Cuando uno llega al nivel superior, empieza a encontrarse con estas faltas que hacen a la educación secundaria. Bueno, pasando y saliendo de este tema, vamos a entrar a la clase del día de hoy. Vamos a ver un tema hermoso que espero que abracen y que seguramente algunos de los que están trabajando, este tema ya los acompaña, que es el impuesto a las ganancias. Algunos lo sintió nombrar, lo escuchó en la televisión. Yo lo escucho seguido, pero no me atañe a mí. Por el sueldo no. Bueno, Todavía no me hace ni cosquilla, pero sí lo escucho seguido y con las personas que trabajo se quejan todo el tiempo porque a todas les llevan más del 30%. ok. Yo igual escuché y había escuchado como que ahora se necesitaba como 200.000 pesos para que te empiecen a sacar impuesto a la ganancia, algo así. Muy bien, sí. Va por ahí. Digamos que es un tema, como les decía recién, o como hablábamos, y creo que en todas las clases nos pasa, son temas de actualidad estos, son temas que están en general en los noticieros. Válido que haya gente que no mire noticieros, porque creo que hasta incluso es sano no mirarlos, pero bueno, son temas que en algún momento de su vida laboral les va a tocar y los van a ver, o van a sentir, o van a nombrar, y acá es el momento en el que tienen que aprovechar. Y la idea, como les decía recién, cómo va a ser nuestro curso, orientado hacia qué. Yo, la idea que tengo, y lo que lo planteé también en el programa, es que ustedes puedan, o sea, en su práctica laboral futura, que puedan ser parte de quizás algún sector, quizás pienso, de que se dedica a la liquidación de impuestos a las ganancias, porque no hace falta ser contador para liquidar un impuesto, eso ya hace años que pasa, o sea, los contadores no somos liquidadores de impuestos, simplemente hacemos otro tipo de tareas también, y cualquier persona con conocimiento de la ley y con conocimiento práctico puede liquidar un impuesto. Es práctica, nada más que práctica, es una técnica la liquidación. Pero sí, como ustedes la carrera es orientada hacia los recursos humanos, las relaciones laborales, a mí me interesa, y dentro del programa me gustaría que ustedes incorporen esto, ¿sí? Incorporen lo que vamos viendo en la clase, porque está relacionado con los recursos humanos y está relacionado con los deberes y obligaciones del día de mañana. Si trabajan, supongamos, en un sector de recursos humanos, es una falencia total en todas las empresas que he visto, en grandes, pequeñas, chicas, medianas, internacionales. El tema del impuesto a las ganancias, hay una desinformación de obligaciones del empleado, que es el propio empleador que las debería transmitir y no las transmite, y que generan una confusión tremenda respecto al impuesto.
Vamos a comenzar entonces este largo camino que es impuesto a las ganancias. Como bien decía una compañera ahí, el impuesto a las ganancias es una retención, les retienen impuestos, les quitan impuestos. Bien, es una de las partecitas, esa sería como una de las puntas del impuesto a las ganancias. ¿El impuesto a las ganancias qué es? Ojalá todos nos llovieran pesos como esta persona, ¿no? Pero no nos llueven, así que tenemos que aprender estas cosas. Primero, Primero, es un impuesto. Un impuesto es parte de un tributo, que el tributo, acuérdense que lo que hacía el Estado era decir, bueno, ante esta situación, vos me tenés que pagar un tributo. Anteriormente, en otros sistemas de gobierno, el rey decía, el que quiera usar mi camino, porque antes no habían caminos, los hacía la poca población que había en el mundo, bueno, cada reinado tenía su camino. Entonces el rey decía, el que quiera pasar por mi camino me paga un tributo. Ahora bien, yo voy caminando por su camino. ¿Tengo que pagarle tributo? Sí. ¿Por qué? Porque se cumple la condición o el hecho imponible, que es esta famosa palabra, o se cumple el objeto del impuesto. ¿El objeto del impuesto cuál es? Quien camine por mi camino real me paga un tributo. Ahora bien, yo voy caminando por la vereda, no voy por el camino real. ¿Tengo que pagarle el tributo al rey? No, porque no se cumple el objeto del impuesto. Ahora, yo voy por la montaña, no uso el camino del rey. ¿Tengo que pagarle el impuesto? No. Pago el impuesto cuando se configura el objeto del impuesto y yo realizo el acto que ese impuesto dice que si yo realizo tal acto, entonces tengo que pagar el tributo. Si yo ese acto no lo realizo, no pago el tributo. ¿Se entiende cuál es el objetivo? ¿Hacia dónde voy? Sí. ¿Sí? Sí. Si el impuesto a las ganancias, como se dice en Argentina, impuesto a los ingresos, como se dice en otros lugares del mundo, o a los réditos, o a la renta, es un impuesto, como dice su nombre, es por las ganancias. ¿Qué pasa si yo tengo pérdidas? ¿Pago impuesto? No. Sí. ¿Por qué no? ¿No? No debería. ¿Por qué? Porque ¿Pero por qué no? No debería porque yo no camino por el camino del rey. El camino del rey dice, el que pasa por mi camino me paga el impuesto. Yo no voy por el camino de la ganancia, yo voy por la montaña, voy por la pérdida. No estoy caminando por ganancias, yo estoy teniendo pérdidas. ¿Tengo que pagar el impuesto? No, no lo tengo que pagar. ¿Se entienden? Supongamos. Claro, hay que llegar a un determinado monto para pagar ese impuesto. Claro. Si no te llegas a ese monto, no lo tenés que pagar. Acá hay un punto, muy bien. Pero yo lo tomé desde otro lugar. Yo digo, bueno, a ver, tengo pérdidas. Un montón de personas que están dentro de las cláusulas para tener este impuesto pueden tener pérdidas también. Por eso yo dije, ¿puedo tener pérdidas? Sí, puedo tener pérdidas. No significa que me exima de tener que permanecer en el impuesto de las ganancias. Por eso. Bueno, pero ahí hay un tema. Ahí hay un tema. El impuesto grava se le dice, quiere decir, recae. Claro, Sí. Grabar, acá no quiere decir con grabar como la grabación de una clase. Grabar en términos de impositivos quiere decir recae, o quiere decir Ok. el objeto del impuesto. Grabar un impuesto, recaer un impuesto sobre una situación. Si la situación es, yo tengo que tener ganancias para pagar, para recién entrar dentro de este camino de ganancias, sería el camino del rey, que se llame ganancias, y otro que se llame pérdida. Si yo voy por pérdidas, no pago impuestos. Si voy por ganancias, pago. Ojo, ¿todas las ganancias pagan impuestos? En principio, sí. Una compañera recién dijo, determinado monto no paga y a partir de determinado monto paga. Bien, es correcto, pero en determinadas circunstancias. El impuesto es un impuesto muy grande, es un universo, ¿se acuerdan de estadística? Que hablábamos de universo. Bueno, el universo del impuesto está determinado, es una situación que es obtener ganancias. Si yo compro un auto a 10 y lo vendo en 12, obtuve una ganancia de 2, esa ganancia de 2 cae dentro del impuesto. Yo compro un auto en 10, lo vendo en 8, tuve una pérdida de 2, esa pérdida no entra dentro de este impuesto. Ojo, no quiere decir que yo no tenga pérdidas, ¿eh?
como bien decía ahí la compañera Gabriela, nosotros podemos tener pérdidas en el impuesto, sí, podemos tener pérdidas también, son aptas las pérdidas, pero siempre sobre la base de que esas pérdidas son circunstanciales de un momento. No, si yo siempre tengo pérdidas, no pago el impuesto. ¿Sí? No. Bueno, ¿qué pasa con esto? El impuesto dice, o su objeto, o el hecho que grava el impuesto, como recién yo les decía, un rey dijo en la antigüedad, el que pase por mi camino, lo transite, me paga un tributo. Acá el Estado dice, el que tenga ingresos, ganancias, que el que obtenga ganancias, va a tener que pagarme el impuesto, y quien no obtenga ganancias, no me paga el impuesto. Simple, súper simple. Sin embargo, acá empiezan las características, para no decir complicaciones, de este impuesto. En general, el objeto del impuesto nos dice que son ganancias periódicas, o sea, va a gravar, este impuesto va a recaer sobre las ganancias periódicas, dando origen a la permanencia de la fuente que las produce y su habilitación. Hasta acá, chino para todos, me imagino, nadie entenderá nada, dirán, ¿qué está hablando este profesor? No se entiende. Ya vamos a poco. Primero, esto lo vamos a entender en un ratito, todo lo que dice acá, no se preocupen. El impuesto a las ganancias es un impuesto nacional que lo aplica el Estado federal, es decir, la AFIP, es el ente recaudador de este impuesto, y tiene validez en todo el territorio nacional, como les decía. Es un impuesto progresivo, porque habíamos visto que la característica del impuesto progresivo era que a mayor capacidad contributiva, es decir, a mayor ingreso o a mayor nivel económico, más pago el impuesto. Y es un impuesto de tipo directo, es decir, que yo tengo que hacer recae sobre la misma persona de quien es cabeza del impuesto. No es que yo lo traslado, no es un indirecto que yo puedo trasladar a otro más, como yo les había dicho que en su momento todavía no. Vamos a ver con el IVA. El que no liquida IVA, o sea, el destinatario final, ese paga el impuesto. Acá no, acá es directo, recae sobre la misma persona. Es un impuesto personal porque tiene en cuenta las características personales o la situación personal de cada uno, si estoy casado, si soy soltero, si tengo hijos, si pago una prepaga, si tengo un crédito hipotecario, etc. Y es un impuesto anual. Y acá está la clave de todo. Nosotros, si estamos en una empresa, de repente imaginemos que mejora nuestro salario y de repente un día nos desayunamos que en nuestro recibo dice retención del impuesto a las ganancias, 200 pesos. Yo digo, ¿qué es esto? ¿Por qué hoy, que estamos, ¿qué día es hoy? Hoy es marzo, 25 de marzo. ¿Por qué, bueno, supongamos los primeros días de abril? ¿Por qué hoy, que estamos 2 de abril o 3 de abril, me aparece una retención del impuesto? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, quiere decir que vos estás dentro del impuesto, quedaste alcanzado por este impuesto, el impuesto te gravó el sueldo, recayó sobre tu sueldo, y que vos vas a tener, sos sujeto ya del impuesto. Vas a tener que hacer una liquidación anual. Tu empleador y vos van a hacer una liquidación anual de este impuesto. Es un impuesto anual, siempre pensándolo desde ese lado. Ahora bien, vamos con una definición un poquito más amigable. El impuesto a las ganancias en Argentina es un tributo en el que personas físicas, o sea, nosotros, y empresas, recae sobre dos tipos de sujetos, le pagan al Estado en función de los ingresos que declaran haber tenido en el curso del año, es decir, durante el año. Bueno, acá, se me duplicó esto, esperen que lo voy a borrar. Ahí. Durante el año. Entonces acá ya la misma definición separa a dos grupos que son las personas físicas de las personas jurídicas, o sea, de las empresas. Ustedes el término persona jurídica ya lo habían visto en otra materia, ¿no? Sí. ¿Sí? Bueno, entonces saben los tipos de empresas que existen. Sí. ¿Sí? Más o menos. Sí. La sociedad anónima, la SRL, la SAS. SRL, Sí. Sí. Bueno, a eso se refiere. ¿Sí? Personas jurídicas para nosotros van a ser las empresas. Y personas físicas vamos a ser nosotros, los de carne y hueso, los que tenemos un documento nacional de identidad. ¿Y cómo va a comportarse el impuesto para unos y cómo va a comportarse el impuesto para otros? Acá cambia y se divide todo.
Nosotros en nuestro curso vamos a enfocarnos en personas físicas, en teoría de la fuente, en trabajadores, en relación de dependencia, cuarta categoría del impuesto. No nos va a importar la liquidación de las empresas en el impuesto a las ganancias, pero tenemos que saber que existen, ¿sí? Y acá es donde empieza a separarse, como les decía, el impuesto y se convierte en dos tipos de impuestos distintos. Para las personas físicas se utiliza lo denominado teoría de la fuente para definir a las ganancias, y para las personas jurídicas o las empresas van a definir ganancias por lo que se denomina teoría del balance. En dos palabras, las empresas van a pagar ganancias por cualquier ingreso y las personas físicas no van a pagar ganancias por cualquier ingreso. Ese ingreso tiene que tener unas ciertas características para que pague impuesto a las ganancias, para que esté dentro del objeto del impuesto a las ganancias. ¿Se entiende? Una persona física recibe el pago de una lotería, se saca la lotería, es un ingreso, le ingresa a su patrimonio, supongamos que saca la lotería por 1.000.000 de pesos, obtiene 1.000.000 de pesos. Ahora, ¿es una ganancia el 1.000.000 de pesos? Y cualquiera de nosotros diría, sí, es una ganancia, me vino de arriba, del cielo me mandó 1.000.000 de pesos. Tiene que pagar. No tiene que pagar. En este caso no paga por la teoría de la fuente. Hay una, para definir, o sea, nosotros, ganancias no es cualquier ingreso de dinero. La ley define una característica en particular, que ahora la vamos a ver, que es para que se configure el impuesto a las ganancias. Ahora, la persona jurídica recibe 1.000.000 de pesos. No creo que juegue a la lotería, pero supongamos que un socio aporta 1.000.000 de pesos o hace una venta por 1.000.000 de pesos o cobra un juicio por 1.000.000 de pesos. ¿Ese 1.000.000 de pesos va a estar grabado? Sí. Cualquier incremento patrimonial para las empresas va a estar grabado, va a ser sujeto al impuesto a las ganancias, va a pagar ganancias. Es decir, que acá hay una diferenciación entre las personas o los humanos y las empresas. Para el impuesto las dos son personas con sus características y sus atribuciones, pero separa a los trabajadores o a las personas físicas de las empresas. Vamos a ver entonces si cualquier ingreso es impuesto a las ganancias o es renta. Acá yo les dejé algo que les quiero aclarar. No les voy en esta clase no les voy a dar un texto para que lean, sino que el texto va a estar en esta diapositiva. Tienen que leer de acá. Acá está Yo tengo todo. una pregunta. Sí. Ahí. De la 3, pero espero. Bueno, dale. Ya lo estuvieron chupando. Bueno, ¿qué pasa acá? El impuesto a las ganancias. Está bien, perfecto. El impuesto a las ganancias nos va a decir esto. Esto es lo que dice la ley. Acá está la ley, este es el número de la ley. En su artículo primero dice: se establece un impuesto de carácter de emergencia que va a tener una validez de 10 años. O sea que en 1986 se tendría que haber caído este impuesto porque era de emergencia. Bueno, estamos creo que en el 2021 y sigue. Bueno, nos dice, los efectos de esta ley son ganancia, sin perjuicio, bueno, después en cada categoría, bla, 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 rendimientos, renta, enriquecimiento, bla, bla, bla. Acá ya nos está diciendo lo primero. Rendimientos, o sea, ingresos. Rentas, o sea, ingresos. Enriquecimientos, o sea, ingresos, o sea, plata que me entra. Sinónimos, rendimiento, renta, enriquecimiento. Susceptibles, o sea, que cumplan una característica. Tienen que ser periódicos, tienen que implicar la permanencia de la fuente que los produce y tienen que estar habilitados. Hasta acá no creo que lo casen mucho, pero vamos a desentrañar este tema. Perdón. Vamos con un Word. Vamos a hacerlo así. ¿Qué dijimos nosotros? El impuesto a las ganancias dice que su objeto son las ganancias. Ahora bien, cualquier ganancia. No. Muy bien, no.
Depende. Depende para quién. Para las personas físicas, no. Y para las jurídicas, sí. Bien. Cualquier ganancia está alcanzada por el impuesto. Muy bien. Para las personas jurídicas, cualquier ganancia o cualquier incremento patrimonial. Incremento patrimonial. En el caso de las personas jurídicas dijimos sí. Está alcanzado. Vamos a Y las ponerlo. físicas, no. EJ, vamos a poner como persona jurídica. Están alcanzados. Pero en las personas físicas cambian. Claro. Tiene condiciones. Es renta o ingreso. Acá, ojo con los sinónimos. Acá son sinónimos. O ingreso o ganancia. Aquel incremento patrimonial que cumpla a la vez en forma, se le dice concomitente, así lo van a escuchar, concomitentes. Concomitante, bueno, concomitente lo sabía yo, concomitante, bueno, concomitante puede ser, o sea, a la vez, creo que sí, ¿no? Sí, O es sea, lo tiene mismo. que cumplir, el tema es que a la vez, o sea, Claro. en simultáneo tiene que cumplir. Paralelo, claro. Claro. Sí. 3 condiciones. La primera, que exista permanencia, debe existir permanencia de la fuente productora de ingresos. Sí. ¿Qué quiere decir esto? Que la fuente no se tiene que agotar en su primer No uso. se tiene. Acá, hasta ahora, no parecía que estuviese diciendo nada. Vamos a un ejemplo. Yo me gano la lotería. ¿Hay permanencia en la... O sea, yo me gano una vez la lotería y todos los meses me voy a ganar la lotería? No, es una No. excepción grande. Me la gané una sola vez. O sea que ahí ya no va a haber permanencia. Yo me gané una vez la lotería y listo, se terminó la fuente de ingresos. No va a ser una fuente constante de ingresos esa lotería. No me va a dar todos los meses una plata, una renta, un Claro. ingreso. Entonces, no. Permanencia significa que yo no agoté la fuente. Otro caso, tengo un auto. Ejemplo, tengo un auto. Y lo vendo. Y lo vendo muy bien, lo compré, supongamos, en 40.000 pesos hace 5 años atrás y lo vendo hoy en 1.000.000 de pesos, supongamos, un auto de colección X. Lo vendo muy bien al auto, pero muy, muy por encima del valor, porque hubo una persona fanática de este auto que me pagó, yo le decía, dame, no sé, 2 millones de pesos y esta persona me dijo, te doy 2,5 millones. Entonces tuve un tremendo ingreso, capaz que ya con eso, no sé, me dedico a otra cosa. ¿Existe permanencia de la fuente? No, No. porque al irse de mi patrimonio se extinguió. Claro. Al salir de mi patrimonio se extingue la fuente productora, es decir, el auto, y no cumple con este requisito. Por lo tanto, con el requisito de permanencia, por lo tanto, no está alcanzada su venta por el impuesto a las ganancias. ¿Sí? Hasta acá estamos, dijimos. Tiene que existir permanencia. Tengo un auto, lo vendo, sale de mi patrimonio, no hay más, no permanece la fuente y se vendió. Ahora supongamos, tengo un auto Mustang, un Mustang de esos antiguos, Qué lindo. espectacular auto, y yo lo exhibo en algunas exhibiciones y la gente me paga plata. Vino una persona y me dijo, este auto vale 5 millones de pesos. Y me doy, y sucede algo, supongamos que no sé, quedan 5 de esos autos en el mundo
los otros 4 desaparecen, se rompen, lo que sea, y a mí me queda el último del mundo, entonces triplica su valor. ¿Tengo que pagar impuestos a las ganancias? Ese auto sigue en mi patrimonio, ese auto yo sé que vale muchísimo dinero, cada vez vale mucho más, porque al irse extinguiendo, al irse yendo, o sea, o rompiendo, o vendiendo, o perdiéndose los otros Mustang, se sabe que el mío es el único o de los pocos que quedan. Aumenta su valor, o sea, ya cualquier comprador va a querer comprármelo en dólares, en oro, en lo que yo quiera, ¿no? Pero eso no le da permanencia, ¿o sí? Bueno, ahí está el tema. Alguien me va a venir a pagar todos los meses, me va a decir, toma, acá está esta plata por el Mustang. Excepto que usted haya hecho un contrato para que alguien le pague por ir a verlo. Es distinto, No. exacto. Ahí yo tuve un incremento patrimonial, pero no hubo una renta directa hacia mí. Yo, o sea, en mi patrimonio voy a reflejar, voy a decir, este auto de valer hace 5 años 1 millón de pesos, ahora vale 5 millones de dólares. Hubo un tremendo incremento patrimonial, pero yo, como lo tengo en mi patrimonio, si bien no, la fuente sigue en mi patrimonio, no me está generando ingresos directos. Yo sé que lo tengo, yo sé que si salgo y lo vendo, tengo esa plata. Claro. ¿Sí? Entonces ahí fíjense que es lo opuesto a lo que tenemos acá. Yo, por más que no venda el auto, pero si ese auto no me está generando una renta que yo pueda ver todos los meses periódicamente, lo tengo y sé que vale porque lo tengo en mi patrimonio, pero no Claro. paga impuesto a las ganancias. ¿Por qué? Por la razón de que vamos a ver ahora. No existe, debe existir periodicidad de la fuente. Es decir, ese Mustang, al estar en mi patrimonio, yo sé que incrementó su valor exponencialmente, o sea, muy grande, pero como no me está generando una renta periódica, yo sé que lo tengo ahí, pero no va a estar alcanzado por el impuesto a las ganancias. Ahora, como bien decía Gabriela, imaginemos que yo hice un contrato para que la gente o alguien dé una vuelta a mi Mustang y me paga, no sé, 1.000 pesos todos los días. Entonces, Sí. viene una persona, me paga 1.000 pesos, da una vuelta, saca una foto, otra. Ahí ya empieza a haber periodicidad. Se empieza a repetir. Entonces, ¿qué quiere decir periodicidad? Quiere decir que la renta Un es ingreso periódico, Claro, exactamente. como un alquiler. Exactamente. Siempre debe existir y permanecer a lo largo del tiempo. Entonces, el alquiler, como bien decía Gabriela, está alcanzado por ganancias. Claro. ¿Por qué está alcanzado por ganancias? Porque cumple la condición de que si yo tengo un alquiler de mi propiedad, no lo voy a vender. Al alquilarlo, simplemente estoy obteniendo un dinero, sigue en mi patrimonio y todos los meses ese dinero ingresa mientras esté alquilado. Ujú. Entonces, cumple los 2 requisitos hasta ahora: permanencia de la fuente y periodicidad, es decir, que sea periódico, que se repita en el tiempo ese ingreso. Lo mismo que el sueldo. Ujú. Además del sueldo. El sueldo, por ejemplo. Profe, con que se cumpla solo uno de estos ítems, ¿ya se paga impuesto? ¿O se No. tiene que cumplir todo? Se tienen que cumplir los 3 en simultáneo y a la vez. Si uno no se cumple, no pago impuesto. El último de los requisitos es la habilitación. La fuente productora es el alquiler, por ejemplo, que veíamos recién. Vamos a decir, la Se fuente... le cortó Profe, todo. no se lo escucha. Ah, ¿ahí se me escucha? Se trabó todo recién. Está retrabado, perdón. profe. A ver ahí. A Ahí. ver un poquito, voy a hacer una cosa. ¿Ahí se me escucha mejor? ¿Sí? Sí, sí. Bueno. Sí. Bueno, entonces, el último requisito, que es el que tiene que cumplir, dijimos permanencia de la fuente, periodicidad de la fuente, productora de ingresos, y lo último es la fuente debe estar habilitada. Decía que tiene que tener, debe tener, vamos a poner acá, debe estar habilitada la fuente productora de ingresos. Que esté habilitada significa que esté apta.
para obtener esos ingresos. Por ejemplo, tengo que sea legal, primero que nada, ¿no? Que sea legal. Y además, que si yo tengo un alquiler, supongamos, y el alquiler tiene fallas supongamos que tengo un alquiler, un comercio en el centro, propiedad de ustedes, que lo heredan o lo compran, hacen una inversión, tienen un local. Ese local, durante un tiempo, lo estuvieron alquilando y a ustedes recibían de manera periódica, es decir, mes a mes, una renta. Alguien les pagaba un alquiler, había permanencia de la fuente, seguía en su patrimonio el local, había periodicidad porque todos los meses le pagaban alquiler, y llegó un momento en que vinieron los empleados de la municipalidad, la parte de habilitaciones, y les dijeron, su local no está habilitado porque tiene pérdidas de gas. Claro. Se me cayó el contrato, ya no tengo más ingresos periódicos, la persona me dejó de alquilar ante esta situación y yo tengo que habilitar esa fuente. O sea que mi alquiler ya no lo tengo el local solamente vacío y no lo tengo habilitado. No cumple, no es apto para obtener ingresos. Ahora, imaginémonos que yo decido alquilarlo igual y como depósito, y digo, no pasa nada, lo alquilo como depósito y listo. Ahora bien, al no estar habilitada esa fuente, no cumple, no va a estar alcanzada por el impuesto porque no cumple esta capacidad de que sea apta para obtener ingresos, ¿sí? Supongamos que ustedes, cambiando de ejemplo, tengan un taxi. Compra una licencia... Corta. Uy, a ver ahí. No sé si es mi señal de internet o mi micrófono. Supongamos que tengan un taxi. En ese taxi, lo manejan, lo tienen ustedes. ¿Ahí se escucha bien? ¿Me escuchan bien? Perdí la conexión. Ahí está. Tenemos una licencia de taxi y entonces yo tengo el taxi, tengo la fuente conmigo, tengo la licencia, yo sé que puedo obtener todos los días, incluso rentas, pero no lo tengo habilitado. Falta algo, falta el auto o no me falta un carnet, me falta un papel. Al incumplir uno de los 3 requisitos de la red, del incremento patrimonial, yo no voy a estar alcanzado por el impuesto, no tengo habilitada esa fuente. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta ahí? Sí. Entonces, se tienen que cumplir a la vez estos 3 requisitos: que la fuente sea permanente, que la fuente sea periódica y que esté habilitada. Ahora bien, el sueldo, por ejemplo. El sueldo es permanente porque lo tengo hasta tanto no renuncie, ¿no? Sigo contratado. Es periódico porque me pagan todos los meses. Y está habilitado porque cumple con los términos legales. O sea, si yo soy un trabajador registrado, voy a pagar ganancias, voy a estar alcanzado por ganancias. Y si estoy en la economía informal, no voy a ser trabajador en negro, porque creo que el INADI había prohibido esa palabra, sino un trabajador no registrado, digamos, que sería un término mejor, no estoy alcanzado por el impuesto en las ganancias. Creo que cumple con esto que hablábamos recién, que el compañero decía, si no está habilitado es porque es ilegal,
tiene algo que ver con eso. O sea, actividades ilegales obviamente no van a estar alcanzadas. ¿Sí? ¿Alguien quiere decir algo? Profe, eso preguntaba, echa la ley, echa la trampa. Eso es como, por ejemplo, la gente que hace subalquileres. Sí, o como la gente, por ejemplo, que tiene alquileres y no los declara. Bueno, sí. ¿Sí? Sí, sí. Hay gente que, por ejemplo, tiene su casa, la alquila, pero no sabe tampoco. Hay mucha gente que no sabe que tiene que declarar el alquiler, que se declara la renta del alquiler y que paga impuestos. ¿Sí? La evasión, Argentina es uno de los países con mayor evasión impositiva. O sea, muchos de nosotros no pagan impuestos. Ahora, imagínense que un día un inquilino va a la defensa del consumidor o a alguna asociación de inquilinos y dice, che, a mí no me dan contrato, o este contrato que me hicieron no me sirve porque no me lo puedo descontar de ganancias. Yo puedo descontarme como trabajador hasta el 40% de lo que pago en el impuesto a las ganancias, de lo que pago del alquiler. Y van y se quejan. ¿Y qué va a pasar con esa persona que está alquilando sin tener registrado ese alquiler? Tiene que pagar retroactivamente hasta 10 años hacia atrás todo lo que no pagó de impuestos. O sea que, obviamente, hay sanciones frente al incumplimiento de la ley, en este caso la falta de registración, y lo que yo no puedo hacer, y no está permitido dentro de la ley, es desconocerla. Yo no puedo decir, yo no sabía que tenía que pagar impuesto a las ganancias si tengo un alquiler. ¿Se entiende? Yo lo tengo que declarar. Si no lo declaro, incumplo la ley, puedo tener una sanción. Ahora, hay alguien que me diga, mire, profe, yo tengo, no sé, a mi tíos que tienen un alquiler hace 50 años en Comodoro y jamás declararon nada. Bueno, 50 años hace que no están declarando sus impuestos, o sea que no están pagando mínimamente el impuesto a las ganancias, que tampoco es que van a pagar una tasa enorme, es una tasa mínima, es progresivo el impuesto. Acuérdense, si yo soy dueño de un alquiler y lo alquilo a 30.000 pesos, no voy a pagar el 35% de eso. Es más, incluso capaz que lo declaro a ese ingreso y no termine pagando nada, ¿sí? Pero al menos lo declaro. Nos vamos por las ramas ahí. Pero más o menos se entiende. ¿Sí? ¿No? Más o menos. Perdón, disculpen si sigue así, les voy a ir a dar la clase desde Consulta, me parece, la clase virtual, porque la verdad que hasta ahora venía andando bien, pero bueno, tiene sus fallas, Speedy. Bueno, les decía. Tienen que irse a Radanet. Sí, ¿no? Me dijeron que es bueno ese. Speedy está dando Ahí mal, se profe, hace como un mes me y yo mandaron. le busco el contacto. Ah, bueno, dale, si tiene algunos contactos de Radanet, se los pido. Bueno, Sí. volviendo al tema, lo que les decía, creo que ya compartí pantalla, no, ahí comparto pantalla. Lo que les estaba comentando del alquiler. Alguien que tiene un alquiler hace 10 años, 20, 30, 50 años y nunca lo declaró, está incumpliendo la ley, ¿sí? ¿Me siguen? Sí. Bien. Sí, profe. Y lo que no pueden hacer es aludir o en su defensa decir, no, yo no sabía. No, en realidad el yo no sabía no existe en la ley argentina y en ninguna ley del mundo. Imagínense que alguien va y mata a una persona y dice, no, yo no sabía que matar estaba prohibido. No, bueno, sí, está prohibido, está penado, es una figura legal, hay sanciones. Bueno, entonces esto es igual. Los impuestos, acuérdense que para el Estado son una de sus fuentes de ingresos y si nosotros le estamos evadiendo impuestos, el Estado nos va a sancionar fuerte por el incumplimiento. O por lo menos en la teoría. Yo tampoco pongo las manos en el fuego de que somos todos iguales ante la ley. Profe, y si hay que pagar con retroactivo, ¿cómo se hace para saber hace cuánto lo estaba alquilando? O sea, ¿cuántos años tiene que pagar? Bueno, ahí lo que hace la ley, supongamos que esto lo hace la AFIP generalmente cuando hace
inspecciones. Inspecciones quiere decir que agarra FIP y dice algo sencillo. Dice el consumo eléctrico, pone en un alquiler. Y si yo en la casa en la que tengo comparto medidor, listo, va a decir a partir de, me fijo en la lectura del medidor, a partir de que lo alquiló, aumentó el consumo de luz. Bueno, a partir de ese aumento de consumo de luz, acá tenés que pagarme. Ahora, ¿me puede reclamar algo de 50 años atrás? No, porque existe la prescripción impositiva. O sea, ustedes no es objeto de esta materia, pero para que se queden tranquilos, los tributos prescriben, es decir, pierden la exigibilidad, pierden su fuerza a los 10 años. Queda como cosa del pasado, digamos. A los 10 años hacemos borrón y cuenta nueva y seguimos para adelante. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? Sí, profe. Bien. Bueno, vamos entonces a lo que dice la ley. Acá nosotros dijimos, el impuesto a las ganancias, el hecho imponible, o sea, el hecho que genera que se pague el impuesto, o sinónimo del objeto de la ley, es este. Nos dice que a los efectos de esta ley son ganancia, o sea, nos dice, van a ser ganancia y esto, bueno, todo lo demás, los rendimientos, rentas o enriquecimientos que cumplan, que sean susceptibles de una periodicidad que implique que la fuente permanezca todavía en mi patrimonio, o sea, la fuente que los produce, y que a la vez esté habilitada. Tiene que darse esa trilogía. Si no se dan esos tres elementos, no es impuesto a las ganancias. No es ganancia para el impuesto a las ganancias. Vamos con el segundo punto. Nos dice, van a ser ganancias para esta ley todos los rendimientos, las rentas o beneficios que cumplan o no cumplan esto anterior, obtenido, bueno, acá nos dice, esto saben que es artículo 69, empresas. O sea que nos dice, sí, una empresa cumpla o no cumpla periodicidad, cumpla o no cumpla permanencia, cumpla o no cumpla habilitación, las empresas van a pagar ganancias. Son ganancias igual. Todo esto del artículo 69 son sujetos de empresas. Y lo último que nos dice acá, que cuando un beneficiario del impuesto a las ganancias venda o enajene bienes muebles, amortizables, acciones, títulos, bonos, cualquiera fuera el sujeto que los obtenga, o sea, yo tengo una acción, tengo un bono y vendo esa acción, o sea, compro, por la compra no me van a hacer nada, no pago ganancias por la compra. Imaginemos que ustedes compren el bono de alguna empresa argentina, de Mercado Pago. Compran una acción, un bono. En realidad, Mercado Pago emite acciones, bonos emiten los estados, el Estado Nacional, el Estado Provincial. Compran la acción de Mercado Libre. Y la compran hoy, y por esa compra no van a pagar impuesto a las ganancias. Ahora, la venden en 2 años cuando la acción superó, no sé, valía 2 pesos hoy y el año que viene va a valer 100. Y tenían ustedes, no sé, 1000 acciones. Bueno, el beneficio que obtienen entre el precio de compra menos precio de venta, o sea, si la compré a 2 y la vendía en 100, esos 98 pesos que exceden al costo de la compra van a ser parte de la renta, van a pagar impuestos a las ganancias. Pero alguien me diría, pero profe, yo tengo una renta en mi patrimonio, la vendo, se perdió la permanencia, no existe más la permanencia de la fuente. No es lo mismo que con el auto, no es lo mismo que con lo que usted contaba, que si se vende, se extingue la fuente. No, acá es una excepción. Acá empezamos con los recovecos de la ley. Claro. Es sobre beneficios nada más. Profe, y por ejemplo, si yo no adquirí el bono, sino, supongamos, en un trabajo me regalaron bonos, y pasa el tiempo, el día que yo los quiera vender, ¿también voy a estar dentro de ese alcance? Sí, también vas a pagar impuesto a las ganancias. Sí, vas a tener que declararlo el impuesto a las ganancias, que es se llama impuesto cedular, y se paga también. Yo tengo algunos clientes míos, incluso yo también, que tengo bitcoins. Y sí, los bitcoins, no sé quién estará en el tema, quién no, capaz que algunos sí, que algunos no, son una moneda digital. Pero para la ley argentina todavía no se sabe qué son. O sea, la ley no definió si son una moneda. ¿Alguien escribió algo? O si son una acción.
¿Cómo se calcula? Ahora lo vamos a ver, Abel. Llegamos a eso en la última diapositiva. Cómo calcular el impuesto, o sea, cómo saber cuánto hay que pagar. Entonces, los bitcoins, muchos dicen que deberían entrar por este tercer apartado. O sea, son un bien una enajenación, digamos, de un título, de una acción, de un valor. En realidad tampoco, porque no son acciones de una empresa, no son títulos de una empresa, no son bonos de un estado, y no entra Pero por por este ahora lado. ninguna moneda virtual está dentro de... Ahora. Y depende. ¿Viste? Acá hay un gris. Acá hay un gris que la ley todavía no define. En realidad que la FIP no define. No saben cómo grabarlo, porque imagínense, hubo gente, para el que no sabe, claro, hubo gente que el año pasado compró Bitcoin a $8.000, por ejemplo. Obviamente no compras $8.000 en Bitcoin. Comprás, no sé, 1.000 pesos, 2.000 pesos, pero es equivalente, ¿no? A $8.000. Y hoy creo que está casi en $60.000 eso. O sea que hubo gente que hizo millones con esto. Sí. Y obviamente la FIP quiere recaudar esos millones. O sea, quiere decir, che, vos te enriqueciste, pagame. Ahora, Pero ¿qué? la FIP no puede acceder a través de los contratos que se hacen. No, porque Bitcoin es un sistema descentralizado. No hay algo que. No es como un banco o una entidad financiera que hace contrato. Es algo. No es ilegal, pero está fuera del objeto de la ley. Fuera del sistema, digamos. Por eso por hoy, quiere grabarlo. O sea, quiere que haya un hecho imponible. Seguramente van a terminar sacando una ley exclusiva que diga que estos activos digitales tengan que tributar impuestos a las ganancias. Saliéndonos de ese tema, que no tiene nada que ver con esto, pero que bueno, toca también el impuesto a las ganancias, vamos entonces a la definición del impuesto a las ganancias y a su clasificación. Nosotros hace un ratito habíamos dicho que dijimos casi todo lo que está acá, menos algunas cosas. Dijimos, para las personas físicas, el impuesto es directo, es personal, porque se fija si mi situación personal, o sea, si estoy casado, si soy soltero, si tengo hijos, si no tengo hijos, si tengo carga de familia. Es progresivo porque a medida que yo voy pagando, obteniendo más rentas, más ingresos o más ganancias, más voy a pagar. No es lo mismo que obtenga 1.000 pesos de ingresos a que obtenga 1.000.000 de pesos de ingresos. Y es periódico, ¿por qué? Porque tiene esta característica de que al impuesto anualizado tiene la periodicidad que se va trasladando año a año. ¿Sí? Tiene esta periodicidad el impuesto. Y se rige para la persona física por la teoría de la fuente. Teoría de la fuente es esta que dice que tienen que existir 3 elementos que tienen que ser concomitantes o simultáneos, que se tienen que dar a la vez para que un ingreso o un incremento patrimonial pueda ser considerado o alcanzado por el impuesto a las ganancias. Por otro lado, para los sujetos de empresas es un impuesto directo, es real, es decir, que no tiene en cuenta la situación particular de las empresas. Obviamente, no va a decir esta empresa está casada, no existe eso para las empresas, entonces no puede ser personal para una empresa. Es directo, es real, porque tiene en cuenta directamente a la empresa. Dice, ¿esta empresa tuvo un incremento patrimonial? Sí, paga impuesto a la ganancia. Listo. Es proporcional, porque incluso para las empresas pagan la tasa máxima del impuesto. No pagan de 0 a 35, pagan el 35% de impuesto a la ganancia. En cambio, las personas físicas van entre 0 y 35. Ahora vamos a ver bien cómo se calcula. Es periódico también, porque tiene su anualidad, digamos, se calcula año a año, y se basa en la teoría del incremento patrimonial o en la teoría del balance. Incremento patrimonial y balance son sinónimos. ¿Se entiende la diferencia de tratamiento de impuestos a las ganancias para personas físicas y para empresas? Sí. Lo que se busca con este impuesto es no castigar tanto a las personas físicas, tratar de atenuarle las cargas del impuesto, y es un impuesto, este impuesto existe en todo el mundo, no es un invento argentino sino que este impuesto existe en Alemania, existe en Canadá, en Estados Unidos, en Chile, en todos los países existe el impuesto de ganancias. ¿Qué cambia en esos países? Cambia lo que ellos consideran ganancia. Una persona que en uno de esos países
gana un determinado nivel de dinero con el que simplemente subsiste, no va a pagar impuestos a las ganancias. Porque este impuesto está pensado para gente que tiene una capacidad económica grande. Gran capacidad económica. No sé si estoy grabando. Sí, estoy grabando. Entonces, si estas personas en esos países pagan impuestos a las ganancias es porque tienen grandes ingresos. O sea, tienen muchos ingresos, muchos incrementos patrimoniales. ¿Sí? No paga impuestos a las ganancias un trabajador común y corriente como nosotros. Paga impuestos a las ganancias un empresario, paga impuestos a las ganancias alguien que le va muy bien. Pero en general, el impuesto a las ganancias está pensado para que alcance o para que llegue a las personas con alto poder adquisitivo. Acá lo que pasó en Argentina es que se fue distorsionando el impuesto. ¿Por qué? Y porque el Estado, como nosotros sabemos, no le alcanza para cubrir sus gastos, entonces tiene que sacar dinero de donde no hay. Entonces, ¿qué pasa? Lo que en los años 90, por ejemplo, que era el 1 a 1, alguien decía, el que gana 200.000 pesos, que eran $200.000, paga impuesto a las ganancias. Si supera los 200.000 pesos, paga impuesto a las ganancias. ¿Qué persona ganaba más de $200.000? Ninguna, muy poca. Un empresario, capaz que un gerente, al año, ¿no? Eso dividido 12. Muy pocas personas. O sea que la gran mayoría de los trabajadores no pagaba este impuesto. ¿Qué pasó? Esos 200.000 pesos pasaron a ser, en los 90, como les decía, eran $200.000, se especificaron después por las devaluaciones y quedaron en 200.000 pesos. ¿Y qué pasó después en el medio, desde los 90 hasta acá? Periodos inflacionarios gigantes. Claro, en lo que hoy 200.000 pesos al año, alguien que gane 200.000 pesos al año, Ya está alcanzado. gana más de 16.000 pesos. Imposible. Para ustedes, alguien que gana 16.000 pesos al mes, ¿es una persona que tiene una fortuna? Que Abajo la línea. No, apenas la alcanza para comer. Bueno, entonces fíjense la distorsión que se generó con la inflación. ¿Cuál es el número de la tasa para estar dentro del índice de pobreza? Acá toma no al grupo familiar, sino a la persona sola, ¿no? A un individuo de la familia. No toma, el impuesto a las ganancias no toma a toda la familia, todos los ingresos familiares, sino que es individual. Sí. Pero ¿qué pasa? Esto refleja que la inflación es un gran problema, porque si nosotros tuviésemos que ajustar esos $200.000 que eran en los 90 a hoy, teniendo el tipo de cambio, tendrían que ser 29 millones de pesos. Dividido 12, alguien que gane 2 millones de pesos por mes. ¿Se entiende? Pagaría recién impuesto a las ganancias. Obviamente, ¿por qué? Porque alguien que gana 2 millones de pesos por mes no es un trabajador normal, es una persona que tiene un alto poder adquisitivo. ¿Sí? En otros países funciona de esta forma. ¿Estamos bien hasta acá? Sí, profe. Sí. Sí, profe. Bien, acá esto yo se lo voy a dejar para ustedes. Para que lo lean, está la definición de periodicidad, la definición de permanencia de la fuente y la definición de habilitación. Lo único que les voy a decir, o lo único que me gustaría marcar, es algo que se llama periodicidad potencial, que esto lo tomé en un par de finales. Nosotros acá definimos periodicidad. Por ejemplo, dijimos el sueldo, ¿no? Yo cobro un sueldo, está alcanzado por el impuesto. Alcanzado por el impuesto. Ahora bien, imaginémonos que existe alguien, que existe un médico, por ejemplo, que se dedica, que no tiene la necesidad de trabajar y dijo, no, yo no trabajo más, me voy a dedicar a ser hippie, me voy al bolsón y voy a dedicarme a vender aceites esenciales, supongamos, ¿no? Entonces este médico no llega a ganar lo mínimo que se necesita para estar dentro del impuesto a las ganancias, entonces no supera lo que se denomina el mínimo no imponible, es decir, no es sujeto del impuesto. ¿Sí?
Y ese médico un día le dicen, che, no sé, supongamos que se llame, no sé, Gerardo. Gerardo, venite a hacer una operación que necesitamos un médico acá y supongamos que este médico era médico cirujano y la persona te va a pagar, no sé, 1.000.000 de pesos. Y Gerardo va y dice, bueno, la verdad que no me está yendo bien con los aceites, voy, pero no quiero estar en relación de dependencia, no me interesa, yo lo cobro, lo facturo por mi parte, soy monotributista y listo. Entonces Gerardo, estamos marzo, en el mes de marzo, tiene una operación por 1.000.000 de pesos. Y después no trabaja por 3 años. Y no obtiene más ingresos. Mi pregunta es, ¿cumple la permanencia de la fuente? O sea, todos los meses, todos los días, todos los años va a tener esta plata. No, es una sola vez. ¿Cumple? Exacto, no. ¿Cumple la permanencia? No. ¿Cumple la periodicidad? No. ¿Cumple la habilitación? Sí, porque él está habilitado para operar. Lamentablemente, a Gerardo yo le voy a decir, me dice, che, Dani, me llama, ¿no? Y me dice, me cobraron impuesto a las ganancias y yo no trabajo, no tengo ingresos en blanco y hice esta única operación y nada más. No hay permanencia de la fuente. Vos dijiste que tenía que tener permanencia y tenía que tener periodicidad. Yo por eso dejé de ser médico porque no quería pagar más impuestos. Supongamos que me diga eso, ¿no? Y yo le voy a decir, lamentablemente, Gerardo, vos tenés periodicidad potencial. Es decir, que los ingresos, cualquier ingreso que obtengas por el ejercicio de una profesión, se llama profesión liberal, es el término que se le dice, ¿no? Profesión liberal es que es una profesión educativa, digamos, una profesión de tipo universitaria o terciaria, ¿sí? Por ejemplo, médico, abogados, contadores, etcétera, que obtengan un solo ingreso. ¿Qué dice la ley? La ley dice esto, dice, Gerardo, le va a llegar una carta, Gerardo, tu ingreso es potencial. Vos facturás y cobrás por lo que sabés, entonces no hace falta que ese ingreso sea ni periódico ni permanente para pagar el impuesto a las ganancias. Por lo tanto, por lo tanto, te vamos a cobrar impuesto a las ganancias. Saludos, AFIP, así. Y así AFIP le va a decir a Gerardo, págame el porcentaje de ganancias por esa única operación que vos tuviste en el año y por la cual por 3 años no vas a trabajar, ni trabajaste. Así que bueno, tenés un ingreso potencial, tenés una renta potencial. Tu ingreso barra renta, barra ganancia, es potencial. Entonces así vemos que por más que una persona física no cumpla los 3 requisitos, hay una excepción y es la periodicidad potencial. ¿Se entiende? Sí. ¿Qué va a pensar Gerardo? No lo vamos a discutir ahora, pero no le va a gustar, seguramente. No. Pero, ¿qué puede decir Gerardo? Vender aceites. Claro, Gerardo no puede decir nada. No. Lamentablemente está en la palabra de la ley, es la letra de la ley, y no podemos hacer nada. Es la periodicidad potencial, que es lo único que quiero aclarar de acá. Acá, bueno, fíjense que acá habla de un abogado, etcétera, lo leen después. Ojo con esto. Dentro de la teoría de la fuente está la periodicidad real, que es la del sueldo, que es la del taxi,
el taxi cuando está trabajando todos los meses, y luego la periodicidad potencial que le pasa no a cualquier trabajador, sino a los profesionales, a los que tienen una profesión de tipo liberal, dice la ley. Liberal quiere decir que trabajen por su cuenta, que facturen por lo que saben, ¿sí? por su capacidad técnica. Lo que dice la ley es que vos, siendo cirujano... sí, se entrecortó un poquito. No sé si es mi internet que sigue andando mal, pero se entrecortó. No. No, creo que le dijo que se entrecortó usted, pero fue el de... Ah, bueno. Entonces, lamentablemente existe esta periodicidad potencial, ¿sí? Para los profesionales. Porque la ley dice, como vos cobrás por tu título y por lo que sabes y por esta capacidad, yo te cobro a vos. Claro. Bueno, seguimos. Esto léanlo, por favor. Acá hay un breve resumen. Acá van a leer un término muy gracioso que se llama sucesiones indivisas. Y las sucesiones indivisas son personas también para la ley. Capaz que alguno alguna vez lo escuchó. Saben que son cuando una persona muere y deja su patrimonio, se abre una declaratoria de herederos. O sea, supongamos, no sé, ustedes tienen una abuela, fallece, tienen a sus tíos. Los tíos son herederos de su abuela, o sea, heredan los bienes, el patrimonio de su abuela. Sin embargo, para la AFIP, hasta tanto los juicios por herencia se dictaminan por juicio, tardan un tiempo, pueden tardar 1 año, 2 años, tardan, no son rápidos. En el mientras tanto, la ley argentina, y la ley en general, en el mundo también existe, dijo que, supongamos que la abuela tenía un local comercial de comidas rápidas, y el local está solamente al nombre de ella. Y cuando ella muere, sigue trabajando el local, y obtiene rentas. Entonces la ley ideó algo que se llama sucesión indivisa. ¿Sí? ¿Qué es la sucesión indivisa? Es lo que continúa, es la persona jurídica, digamos, que continúa a quien fallece. ¿Lo entienden? Sí. Sí. Es decir que cuando una persona muere, supongamos acá salimos de lo de AFIP, cuando una persona fallece, se va de este mundo, vamos a hacer una línea de tiempo, a ver si me sale rapidita, así. Supongamos que esta es una línea de tiempo, es un tema feo, pero está en la ley y es necesario que lo estudiemos, ¿sí? Entonces, acá vamos a hacer así, vamos a decir que acá, el 1 de enero de 2020, una persona fallece, pero su patrimonio continúa. ¿Sí? Acá falleció. Sin embargo, su patrimonio continúa adelante. ¿Tiene que tener sí o sí una empresa? No, en todos los casos es igual, nada más que para el impuesto a las ganancias, el impuesto se va a seguir cobrando, digamos. Por más que la persona no esté, lo va a seguir cobrando, el fisco va a querer cobrarlo. Acá falleció esa persona. Hoy estamos, bueno, vamos a ir directamente, vamos a hacer así, que el 1 de enero de 2021, todavía no se declararon todos los herederos, o sea, el juez no dictaminó qué parte le corresponde al tío 1, al tío 2, al tío 3, ¿sí? Entre los tíos o sea, entre los herederos se van a repartir los bienes de la abuela. Entonces acá subsiste, en realidad, hasta acá, supongamos que acá el juez declara, el juez dice, che, me tomó 1 año, declaro a los herederos, o sea, los herederos reciben de la abuela, supongamos, los bienes. En el mientras tanto, siguieron los negocios, quizás hubieron ingresos, quizás hubieron rentas. Entonces la AFIP dijo, bueno, si hay rentas, ¿quién las paga? La abuela no las puede pagar porque ya no está en este mundo, entonces los herederos tampoco la van a pagar, porque no van a querer pagar nada. Entonces nace la figura de la sucesión indivisa.
¿Qué es la sucesión indivisa? Es lo que le sigue al quien muere. Y es una figura, ¿eh? Y tiene personalidad, es una persona para la ley del impuesto a las ganancias. Acá está la sucesión indivisa. Nace la sucesión indivisa como persona del derecho apenas fallece la persona y muere o se extingue cuando se declaran los herederos. Todo ese periodo, la sucesión indivisa tiene que presentar impuestos, pagar impuestos a las ganancias y tributar como si fuese un contribuyente más. O sea, pagar impuestos como un contribuyente más. ¿Se entiende? ¿Y quién paga eso? Bueno, ahí lo que pasa en la sucesión indivisa es que va a haber un administrador de ese patrimonio y va a administrar esa sucesión indivisa. Pero la sucesión indivisa va a tener una personalidad propia. ¿Qué ¿Sí? pasa en el caso de que la persona tenía periodicidad potencial? Nada. ¿Se No, deja porque o ya se- no va a poder ejercer nada. No, porque ahí ya si era el médico y que hablábamos, que cayó, el disgusto lo mató, digamos, no va a tener más ingresos porque él no va a ejercer más. ¿No? Esto es para cuando vos ejerces tu profesión y obtenés ingresos. Ya no tiene más periodicidad potencial, perdón, porque cuando él fallece con él su profesión. Claro. Claro, es cuando es una empresa familiar. Claro, supongamos que haya una empresa o que la abuela tenía alquileres. Claro. Entonces, esas rentas que tenía la abuela, ya sea por alquileres, por empresas, por acciones, había comprado Bitcoin, supongamos que compró Bitcoin. Sí. Bueno, todo eso lo tiene que declarar y pagar los impuestos si corresponde pagar, pero mínimamente corresponde declarar esas rentas, lo declara la sucesión indivisa y se declara, el juez designa un administrador de esos bienes y después, ¿qué pasa? Después de esos bienes, una vez que el juez declara, hace la declaratoria de heredero, esos bienes pasan al patrimonio de los hijos de esa abuela y esos hijos por esos bienes van a pagar impuestos también. Claro. Seguimos adelante. Entonces acá tenemos el pequeño resumen que dice que tenemos la teoría de la fuente, tiene que ser la renta o los rendimientos que yo tengo, los enriquecimientos, tienen que ser susceptibles de una periodicidad, tienen que implicar permanencia de la fuente que los produce y tiene que tener habilitación. Acá nos dice, bueno, personas físicas, sucesiones indivisas. Esto no lo vamos a ver acá, pero son en el caso de sociedades o explotaciones unipersonales. Alguien que tiene una empresita pequeña, pero que no es una sociedad. ¿Sí? Y luego voy a tener la teoría del balance, que son las de las sociedades. Y como acá nosotros no vamos a ver sociedades, simplemente sepan que cualquier ingreso o incremento patrimonial está alcanzado por el impuesto a las ganancias para las empresas. Seguimos. Vamos a arrancar acá con otro tema. Residencia. Este es un tema que es interesante, que está bueno y que también lo suelo tomar en el examen final. ¿Quiénes son residentes para la ley argentina? Yo recién, al principio de la clase, dije que el impuesto era un impuesto federal, porque el impuesto abarcaba todas las provincias, se paga desde Ushuaia a La Quiaca, digamos, ¿no? Lo pagamos todos los que residimos en el país. Ahora bien, supongamos que ustedes, o este Gerardo, este médico, dicen, me cansé de Argentina, me voy a ir a vivir a Chile. Y se va a Chile. Y allá en Chile vuelve a ejercer como médico. Pero Gerardo dejó en Argentina una casa en alquiler. Gerardo va a recibir la sorpresa que cuando esté en Chile, pasados los 6 meses, él va a perder la condición de residente en términos fiscales, argentino, perdió su residencia fiscal y ganó la residencia fiscal o ya se considera residente fiscal para Chile. Sin embargo, va a pagar impuestos a las ganancias en Chile por su sueldo, vuelve a la misma pesadilla que acá y sin embargo pasa algo. Le llega un día una notificación de la AFIP Argentina y le dice, estimado Gerardo, por las rentas que vos tenés en Argentina, porque sabemos que estás alquilando una casa,
tenés que pagar impuesto a las ganancias. Y Gerardo dice, pero yo me fui a Argentina, ya no vivo más en Argentina. Ya son, supongamos, 10 años que se fue Gerardo. Yo hace 10 años me fui a Argentina, no voy a pagar nada. No, dice el impuesto a las ganancias. Los que no residen en Argentina pagan por las ganancias de Fuente Argentina. Y como tu departamento está ubicado en Argentina, en Comodoro Rivadavia, el origen de esa renta es Argentina. Por más que vos vivas en Chile. Si querés quedarte a vivir allá, le dice la FIP. Pero el impuesto por la renta que obtenés acá, lo pagás acá. ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Sí? Ahora vamos con caso ¿Va contrario. a pagar allá y acá? Va a pagar allá y acá. Va a pagar impuesto a las ganancias en Chile por su patrimonio, por su sueldo. Y por si se llega a comprar una casa, paga también ganancias. Si tiene algún alquiler y se compra 2 casas, ponele, y todo lo que haga allá, paga para el fisco chileno. Y además, paga para el fisco argentino por aquellas ganancias de Fuente Argentina que estén acá, situadas dentro del territorio argentino. ¿Hubo una pregunta? Bueno, Fausto. Entonces, ¿qué pasa acá? Supongamos que Gerardo, pasado los 10 años, vuelve para acá y vuelve de novio con una médica chilena que le va muy bien, le va muy bien trabajando, y Gerardo dice, bueno, vuelvo a la Argentina. ¿Qué tengo que pagar ahora? Me va a decir a mí. Vuelvo con mi novia chilena. Ella ni siquiera es ciudadana argentina. Y yo le voy a decir a Gerardo, lo que vas a tener que pagarle a la FIP es todo lo que tenga que ver con un ingreso, una renta, una ganancia, que cumpla estos 3 conceptos de periodicidad, permanencia y habilitación en Argentina, van a pagar los 2, tanto vos como ella, sin importar si ella es de nacionalidad chilena, va a pagar por sus ganancias que obtenga en el país. Bueno, me dice Gerardo, no está tan mal, ya más o menos sabíamos. Dice. Pero hay otra noticia, le voy a decir a Gerardo. ¿Qué me va a decir? Si vos en Chile o ella en Chile dejaron algún bien y están obteniendo rentas que cumplan con la periodicidad, que cumplan con la permanencia y que cumplan con la habilitación, también van a tener que pagar rentas al fisco argentino. Y ahí su novia chilena me va a decir, pero ¿cómo? Me dice, si yo en Chile estoy pagándole al fisco chileno, la FIP chilena me está cobrando por mis bienes que tengo allá. Sí, le digo yo, pero la FIP argentina también te va a cobrar tanto por lo que vos obtengas acá en el país como tus ganancias del exterior. ¿Se entendió o es un trabalengua? Sí, o sea, siempre van a pagar donde residen, o sea, no tienen residencia donde vivan en realidad, porque pueden tener residencia en 2 lugares. No. Ahí hay un tema. Vamos a definirlo. O a los Está 6 bien. meses, Cuando se fue a Chile, decía tu profe. pierde. A ver, ¿cómo me dijeron? ¿Lo puedes Como le explicar? pasó a él cuando se fue a Chile, le va a pasar a la chica. La chica le va a pasar, claro. Ahora lo vamos a definir. Este es Gerardo, vamos a hacer acá. Vamos a recrear toda la historia. Gerardo. No pega una. No pega una. Gerardo, la verdad que de hippie hizo un trabajo, tuvo que pagar ganancias y se fue del país. A ver si tengo algún... No tengo una figura de personita acá, me parece. Bueno, acá, vamos a ponerle esta carita. Este es Gerardo. Gerardo nos dijo que, primero, la primera situación, Gerardo se va del país. Primero, se va del país. Supongamos que en 2010 dijo, me voy a Argentina, me voy a Chile. Su destino, vamos a poner acá, es Chile. AFIP dice, ¿cuál es el criterio, no? Criterio de AFIP. A los 6 meses se pierde la residencia fiscal argentina. Es decir, que a los 6 meses Gerardo deja de ser considerado residente fiscal en Argentina. Pero tributa
o está alcanzado en el impuesto a las ganancias por las rentas que obtenga que sean de fuente argentina. Es decir, perdón que estoy escribiendo en mayúscula. Es decir, ¿sigo en mayúscula? Sí. Es decir, que se encuentren ubicadas dentro del territorio argentino. Hasta ahí estamos bien. Entonces, ¿cuál es la situación de Gerardo? A ver si hay una carita triste acá. Parece que no hay carita triste. ¿Cuál es la situación de Gerardo? A ver si puedo armar una carita. No vamos a perder tiempo en esto. Gerardo, sí podemos hacerlo, que ya se le dio vuelta todo. ¿Qué le pasó a Gerardo? Gerardo dice, no, ¿cómo? Dice, yo acá, ¿cuál es mi situación? Él, supongamos que se fue en 2010 a Chile el 1 de enero de 2010. Gerardo dice, mi situación el 1 de junio, sí, 1 de junio de 2010 es la siguiente. Pierde su residencia argentina y gana su residencia fiscal chilena. ¿Se entiende hasta acá? Sí, Bien. ¿Qué pasa? Sin embargo, lo persigue o, digamos, le cobra AFIP por un departamento ubicado en Comodoro y que alquila. O sea que acá se cumple la teoría de la fuente. ¿Qué pasa si el departamento estuviese vacío? Y no se obtiene renta. Tal cual, no hay renta, no hay ingreso, no hay renta, no hay impuesto a las ganancias. Cumple. Exacto, no se cumple uno de los requisitos de la teoría de la fuente. No hay periodicidad del ingreso, no hay permanencia, listo, no, está vacío el departamento, no pago impuesto a las ganancias, no tengo ganancias por ese departamento. Pero Gerardo quiso hacer un contrato, declaró esa renta y ahora la AFIP le pide, bueno, Gerardo, pagame por este departamento, por este ingreso o por esta renta que cumple la teoría de la fuente, me tenés que pagar. Y además, el fisco chileno le va a decir lo siguiente. Estimado Gerardo, estás alcanzado por tus ingresos que cumplan la teoría de la fuente y que obtengas dentro del territorio chileno. ¿Pero el fisco chileno le va a querer cobrar algo por su departamento ubicado en Comodoro Rivadavia? No, no le va a querer cobrar, porque la ley chilena es distinta a la ley argentina. Esto hasta acá estaba Gerardo, entonces Gerardo dice, me fui de Argentina en 2010 y resulta que a partir de junio perdí mi residencia argentina, gané la residencia chilena fiscal y pago impuestos en Chile, pero además tengo que pagar impuestos en Argentina por aquellos ingresos o rentas que obtenga que cumplan la teoría de la fuente. El 1 de enero de 2020 vamos a decir, Gerardo se muda de nuevo, vuelve a Argentina. ¿Y qué va a pasar? Según el criterio de AFIP,
con Julia, supongamos que... No, con Mónica, supongamos. Mónica, residente chilena, se mudan a Argentina. Vuelven a Argentina con Mónica, residente chilena, su novia. ¿Cuál es el criterio de AFIP? El criterio de AFIP es tanto Gerardo como Mónica ganan su residencia fiscal argentina a los 6 meses de permanencia en nuestro territorio. Y Mónica va a decir, ¿sabes qué? AFIP, yo me fui a Chile 2 días y volví. ¿Se cumplen igual los 6 meses? Sí, se cumplen igual. Porque las ausencias tienen que ser muy grandes. Si yo tengo presencia constante de 6 meses en Argentina y soy de otro país, a los 6 meses de presencia constante gano mi residencia fiscal y tengo que empezar a pagar impuestos en Argentina. Ok, dicen los dos. Está bien, hasta acá no hay nada fuera de lo común. Entonces Gerardo dice, bueno, Mónica tiene un departamento en Santiago de Chile. Y AFIP le dice, estimada Mónica, estás alcanzada por el impuesto a las ganancias argentino por tus rentas que obtengas en mi territorio y por aquellas rentas que obtengas en el exterior. Mónica acá dice, volvámonos a Chile. No voy a seguir la historia, pero hasta acá, ¿se entiende? Terminó la relación ahora con sí. Gerardo. Se cortaron. Dijo, no, listo, yo acá no quiero saber más nada con los argentinos, dijo Mónica. ¿En Chile te cobran los impuestos a la ganancia? Sí. Sí, existe en todos los países del mundo el impuesto a la ganancia. Lo que tiene es que, como recién decía, se lo cobran a gente que tiene ingresos medios y altos. O sea, no cualquier trabajador paga impuesto a las ganancias, porque se considera que el impuesto a las ganancias es para aquellas personas que tienen un poder adquisitivo muy alto. Ese es el objetivo del impuesto, cobrarle al quien más gana, no cobrarle al que gana apenas para sobrevivir como nos pasa a nosotros. Entonces, ¿se entiende? Tanto para perder la condición de residente como para ganar la condición de residente, tienen que pasar 6 meses. A los 6 meses de presencias o de ausencias fuera del país, presencias en el país o ausencias, me voy del país, pierdo mi condición fiscal o gano mi condición fiscal. Este es el cuadrito con el resumen. Hay una cosa más. Tampoco es que AFIP sea tan mala. AFIP le va a decir, Mónica, una consulta. ¿Vos pagás impuesto en Chile por los departamentos que tenés? Mónica presenta a AFIP los comprobantes del impuesto a las ganancias chileno por sus rentas en ese país. Entonces AFIP lo computa como un pago a cuenta del impuesto. ¿Qué quiere decir esto? Que Mónica, supongamos que pagó 100 pesos por su impuesto, por sus rentas de Chile, se lo pagó a Chile. Pero la AFIP Argentina dice, no son 100, acá tenés que pagar 200. Ok, entonces va a decir, si son 200 pesos, le restamos lo que pagaste en Chile y me pagás el saldo. ¿Se entiende? Me permite tomar como pago a cuenta lo que yo pago por el mismo impuesto en otro país. Ahora,
Si AFIP dice, acá tenés que pagar 100 pesos y yo pagué 100 pesos en el exterior, el saldo es cero. Mónica paga cero. Así que no todo está tan mal y Gerardo le pide a Mónica que vuelvan otra vez juntos. Eso es cuando obtenga su residencia acá. Es a ¿no? los 6 meses. Si no, En realidad es Claro. automática. La residencia fiscal. Ahora, la residencia permanente de tipo inmigratoria es distinta, es otra cosa. Acá se divide. Acá FIP dice, a mí no me importa si la persona está sacando su documento argentino o no. Si está en el país 6 meses y obtiene ingreso, que incluso cumple la teoría de la fuente y tienen permanencia, habilitación y periodicidad, pague mi impuesto. No me importa si está con una residencia precaria o si tiene ya el DNI argentino, eso es otra cosa, dice la FIP. Esto es residencia fiscal, residencia a los fines de impuestos, digamos. Pasa lo mismo en Estados Unidos. Ustedes sabían que en Estados Unidos es un país que tiene, creo que 20 o 30 millones de personas ilegales viviendo en su territorio, la mayoría son latinoamericanos, argentinos, mexicanos, chilenos, todos latinoamericanos que se quedaron de manera ilegal. Sin embargo, Estados Unidos hace lo mismo. Le dice, no me importa si estás legal o ilegal, si obtenés ingresos acá, pagame los impuestos. Entonces esas personas pagan sus impuestos a pesar de estar ilegales en el país. O sea que es un criterio, el de AFIP, que utilizan muchos países en el mundo. Vamos a continuar, así terminamos la diapositiva. Nos quedan, creo que todas las diapositivas, la mitad de la diapositiva. Acá está cuál es el término de la ganancia de fuente argentina. Los dejo para que se lo lean ustedes. Bueno, acá, lo mismo. Lo importante es que las ganancias estén situadas, colocadas o utilizadas económicamente en la Argentina para decir que sean de fuente argentina. O que hayan ocurrido hechos dentro del territorio nacional. Supongamos, Mónica cierra un contrato por una empresa chilena, pero lo hace en Argentina el contrato. Y los socios son argentinos, pero la empresa está en Chile. Ese hecho, ese contrato, ocurrió dentro del territorio nacional. Entonces, dice la AFIP, como es un hecho económico que ocurrió en el territorio argentino, hay que pagar impuestos a las ganancias. Bueno, vamos a continuar. O sea que, fíjense acá, la AFIP no le importa la nacionalidad, ni el domicilio, ni la residencia de la persona. O sea, si es residente permanente o no es residente permanente. Le importa las permanencias por 6 meses o las ausencias por 6 meses de la persona. Sea que sea argentino o sea que sea uruguayo que vivió toda su vida en Argentina y sus padres eran de Brasil. No le importa la AFIP. La nacionalidad no le importa. Lo único que le importa es, ¿esa persona estuvo 6 meses en Argentina y obtuvo rentas? Sí, pague el impuesto. ¿Esa persona estuvo en Argentina, era residente argentino y se fue a otro país y empezó a obtener ingresos en otro país? Paga por lo que tenga en Argentina. Esa persona es de otro país, viene a la Argentina y obtiene rentas argentinas porque trabaja y obtiene un sueldo en Argentina. Y además obtiene renta en el extranjero porque alquila su departamento en el extranjero, paga por las dos rentas, tanto por las argentinas como por las extranjeras. Si no llegó al tiempo de permanencia, no las paga. Exacto, si Mónica dice, me voy a ir 3 meses, vuelvo 3 meses, me voy 3 meses y vuelvo 2 meses, ahí hay 5 meses. O sea, 3 meses. 3 meses estuvo en el país, 3 meses se fue afuera, volvió a Chile, ahí ya hay 6 meses. Vino un solo mes, estuvo ausente 3 meses, ahí fíjense que en ese año, por el periodo fiscal 2020, supongamos, Mónica no ganó su condición de residente porque no estuvo permanentemente en Argentina. Ahora, Mónica se va 2 días, todos los meses 2 días, y sí, se cumplen los 6 meses. Por más que no esté todo el tiempo acá. Pero si ella permanece acá 6 meses, no importa cómo estén distribuidos esos 6 meses, ya al mes 5,1, 8 meses acá, al 6 justo, trácate, ya queda agarrada por el impuesto. Seguimos.
¿Que se entendió la residencia, lo de la fuente y la residencia? Sí, profe. ¿Sí? Seguimos. Categorías del impuesto. Nosotros dijimos que dentro del impuesto a las ganancias tenemos distintas categorías. Estas son distintos orígenes tómenlo como distintos orígenes de las rentas. Tenemos rentas de la primera categoría, que son las rentas llamadas del suelo, que son las de los alquileres. Sería el caso de Gerardo, que se fue a Argentina y dejó un departamento alquilado. Esa renta se denomina renta de la primera categoría porque es renta del alquiler. Esta sería una clasificación, ¿no?, de las rentas. Existen rentas del suelo, acá está la clasificación, lo paso rápido, léanlo por favor. Acá permite deducir a esos ingresos ciertos gastos que tienen que ver con esa renta. Lo vamos a ver en la clase que viene, vamos a hacer práctica de esto. Por ahora lo pasamos, es simplemente estamos hablándolo, después vamos a entrar dentro de cada categoría de renta. Después puedo tener ganancias o rentas de la segunda categoría, y son las llamadas rentas de capitales, que acá entran los bonos, las inversiones en bolsa, las acciones. Algunos quieren que acá entre el Bitcoin. Son las rentas de los títulos, los ingresos que yo puedo obtener por la venta de estos activos, etc. Acá, ¿cuáles son las exenciones? Esta categoría tiene exenciones. O sea, si yo tengo un plazo fijo y soy una persona física, debería pagar el impuesto a las ganancias, pero la ley dice no. Persona física que tiene un plazo fijo no paga el impuesto. Genera una exención. Lo vamos a ver bien cuando veamos la renta de esta categoría. Después tengo rentas de tercera categoría, que son rentas o ingresos que puedo obtener si yo participo dentro de una empresa. Supongamos que ustedes arman una sociedad, una empresa, con su vecino. Y el vecino se dedica a las fumigaciones. Y les va muy bien. Fumigan en todos lados, tienen mucho trabajo, agarran contratos. Y un día dicen, ¿y si hacemos una sociedad, una SRL, por ejemplo? Bueno, por la participación en esas sociedades, ustedes van a tener un ingreso o una renta denominada de la tercera categoría. Todos los años, esa empresa a ustedes les va a dar dinero. Acá, bueno, lo vamos a ver después. Y por última, la última clasificación es la renta del trabajo personal en relación de dependencia. La llamada renta de la cuarta categoría, que acá vamos a dar varias clases de esta ganancia de la cuarta categoría. Es cuando yo trabajo de manera personal en relación de dependencia, si también soy jubilado, pensionado, retirado o si recibo subsidios, también obtengo rentas de este tipo, de la cuarta categoría. El ejercicio de profesiones liberales, lo que yo le decía, un abogado, un contador, un médico. Y acá vamos a la pregunta de Abel, ¿cómo se liquida el impuesto a las ganancias? Se liquida de la siguiente manera. Se suman todas las rentas que yo pueda tener, todos los ingresos que pueda tener, si tengo alquileres, renta de la primera, si tengo bonos o acciones, serían sumar la renta de la segunda. Si participo en una empresa o tengo acciones de una empresa o formé una empresa con un socio y todos los años eso me da un ingreso, va a la tercera categoría, se suma el ingreso. Y si además trabajo en relación de dependencia, porque trabajo, no sé, para un empleador, se suma eso. O sea que al total de los ingresos le voy a restar los gastos o los costos de cada categoría. Y ahora vamos a ver cuáles. Por ejemplo, a la renta de los alquileres, si yo alquilo, soy dueño de un departamento y lo alquilo, pero pago expensas de ese alquiler o pago los servicios inmobiliarios, los impuestos inmobiliarios, perdón, los puedo descontar de ese ingreso. O sea que ahí voy a obtener una ganancia bruta. Lo mismo que si soy trabajador de relación de dependencia de la cuarta categoría, me puedo descontar un montón de cosas que las vamos a ver ahora. Por ejemplo, puedo decir soy trabajador patagónico, etc. Y ahí entran las deducciones generales. Como soy este esquema de liquidación que vemos acá,
es solo para personas físicas, no las empresas. Las empresas liquidan ganancias de otra forma. Entonces, yo soy persona física. Tengo ingresos porque tengo un departamento que alquilo y recibo una renta. Tengo bonos porque compré la acción de Mercado Libre y esa acción paga un dividendo, se le dice, paga un rédito. Ese beneficio que paga la acción entra dentro de la renta. Tengo una empresa que hice con un socio, un vecino, y armamos una SRL, supongamos, o una sociedad anónima, y como yo soy socio y tengo acciones, todos los años me pagan o recibo plata por esa empresa, renta de tercera categoría, y además trabajo en una pyme donde tengo un empleador, un jefe, que me contrató y estoy en blanco, entra dentro de cuarta categoría. Y entonces a esa renta le voy a descontar, dijimos, los costos de cada categoría o las deducciones de cada categoría y después las deducciones generales. Trabajador zona patagónica, mínimo no imponible, los vamos a ver todos, no se preocupen. Me voy a llegar a una ganancia neta y después voy a deducirle a esa ganancia neta las deducciones personales, es decir, tengo hijos, me deduzco a mis hijos, tengo mujer, me deduzco a mi mujer. Más, no hay nada más ahí. Una vez que hago las deducciones personales, llego a la ganancia neta sujeta a impuestos, es decir, a la ganancia que va a pagar impuestos, una vez que hice todas estas detracciones o estas restas. ¿Hasta acá me entienden? Más o menos. ¿Mazo? Yo igual Más o menos, profe. lo estoy diciendo. Como que se fue muy rápido en esta última parte y... Sí, sí, porque... Y yo le iba a pedir si lo podía hacer ahí en el Word como estaba escribiendo con otros. Sí. Como Lo el que sí, ejemplo de nos quedan 4 minutos y quería terminar unas cositas, pero no importa, lo vamos a hacer y después retomamos acá la clase que viene. Vamos a hacerlo acá. Vamos a sacar eso y vamos a hacer acá, como me piden ustedes, así ya lo dejamos bien. Nosotros dijimos, tenemos rentas de primera categoría. Esto es una división nomás, ¿eh? Todas son rentas, porque todas cumplen, ¿qué cosa? La teoría de la fuente. Pero yo digo, si tengo ingresos por alquileres, los voy a llamar, o la ley los llama, o para liquidar se dicen que son de la primera categoría. Tengo rentas de la segunda categoría, que son las financieras. Es decir, bonos, acciones, participaciones. Tengo renta de la tercera categoría, que son las de la participación en empresas. Pero tengo que ser yo socio, ¿no? Soy socio en una empresa y esa empresa paga todos los años una plata. Y luego puedo tener renta de la cuarta categoría porque trabajo en relación de dependencia. En blanco, ¿no? O registrado. En no negro, como dice Victoria Donda. Trabajador no blanco. No blanco creo que decía. No me acuerdo. A ver, un color que se... Ahí está. Esas son todas mis rentas que yo puedo tener. Entonces, ¿qué voy a hacer a cada una de esas rentas? Las voy a decir, por alquileres obtengo, supongamos, no sé, 20.000 pesos porque alquilo un departamento. Rentas financieras, Mercado Libre pagó una acción o compré y vendí una acción y obtuve 5.000 pesos. Tengo una empresa y esa empresa le fue bien, entonces repartió 25.000 pesos de ganancias a los socios. Y a mí me tocaron 25.000 pesos. Y además trabajo en relación de dependencia y gano 80.000 pesos. La verdad que no me puedo quejar porque tengo renta de todo tipo, ¿no? La suma de esas rentas 13. va a ser la ganancia bruta. A esa ganancia bruta yo le voy a poder deducir los costos de cada categoría, permitidos por cada categoría.
los vamos a estudiar después cuando veamos cada una de esas categorías. Entonces acá supongamos que lo único que puedo descontar son 10.000 pesos de expensas a la categoría de alquileres. Vamos a hacer acá. Entonces yo alquileres, perdón, 10.000, le descuento esto de alquileres, y entonces de alquileres en vez de llegar a ser 20 va a ser 10. Y de relación de dependencia pude descontar, supongamos, no sé, 4.500 pesos. Entonces acá voy a tener la primer ganancia neta. Y hay varias ganancias netas. Ahora vamos a ver cuáles son esas. O sea que voy a sumar esto. Perdón, vamos a hacer así. Estos 10.000. Vamos a hacer así mejor. Igual. Esto. Uy, ya estamos justo en el límite, pero no quiero cortarlo, ¿eh? Esperen un ratito. Profe, ¿de qué eran los 4.500? Una deducción que me hice. Después vamos a explicar cuál, pero esta fue una deducción. Si quieren lo puedo poner en rojo, porque a mí cada categoría me permite deducirme gastos. Entonces acá, en vez de que la categoría de alquileres sea 20.000, como me puede deducir 10.000 de expensas, solamente voy a tributar por 10.000. Y después, en cuarta categoría, me puede deducir 4.500, entonces voy a pagar solo por 75.000. Sumo todas las netas de cada categoría y me da que en vez de 130, mi ganancia neta va a ser 115. Después tengo las deducciones. Deducciones generales, que las vamos a ver. ¿Cuáles son ellas? Supongamos que acá sean 90.000 pesos. Ya las vamos a estudiar. Pero, por ejemplo, acá yo tengo algo llamado mínimo no imponible o deducción especial. Ya lo vamos a ver y vamos a ver qué significado tiene. Tengo la segunda ganancia neta, otra ganancia neta más, que va a ser ¿qué? 115 menos 90. Me queda que hasta acá vengo arrastrando 25.000 de ganancia. Luego tengo deducciones personales. Y acá me puedo deducir a mi cónyuge o me puedo deducir, o si tengo hijos menores de 18 años, me lo puedo deducir. Supongamos que por cónyuge me puedo deducir 5.000 y por hijo menor de 18 años 2.500. Las deducciones las pongo en color rojo, ¿sí? Entonces ahora sí llego a lo que se llama ganancia neta sujeta a impuesto. Es decir, que va a ser esa ganancia a la cual yo le deduje o le detraí o le resté, ¿qué cosa? Gastos de cada categoría o costos de cada categoría, deducciones generales, deducciones personales, y llego a esta, que esta va a ser la base imponible o base del ¿Ese impuesto. sería el descuento? No, esta es la base del impuesto. Yo acá voy a calcular sobre estos 18.000 Lo que se le saca. el impuesto. No es lo que se le saca. Esta es la base del impuesto. Yo a esto lo voy a multiplicar por la alícuota del impuesto. Supongamos que la alícuota del impuesto dijimos que era el 35%. Entonces yo lo que voy a hacer es 18.000 por 35%. Ese va a ser, a grandes rasgos, así no es la liquidación, pero es para que más o menos vean, el impuesto determinado. No es tan así, ¿por qué? Porque tiene una técnica. La vamos a ver, pero en grandes rasgos, así se liquidaría el impuesto a las ganancias para cada una de estas categorías. ¿Se entiende? Sí. Sí. En Ay, definitiva, disculpe, pero ya se pasó la hora. Sí. ¿Va a tomar asistencia? los voy a tomar, ya sé quiénes entraron, ya los tengo, así que no se preocupen por la asistencia. Ya los vi, los estuve revisando, así que no hay problema. Algo que sí les quiero decir, o que quiero que quede claro, es esto, la base del impuesto. Tenemos la ganancia bruta, que son la suma de todas las categorías. Tenemos costos permitidos para deducir por categoría, los deducimos y obtenemos ganancia neta, que es esta, la primera que tenemos acá. Después le deducimos las deducciones generales permitidas por ley, llegamos a la ganancia neta, tenemos las deducciones personales y luego llegamos a la ganancia neta sujeta a impuesto, que es la base del impuesto. Es decir, que una persona que obtuvo todas estas rentas pagaría 6.300 pesos.
¿Se entendió? Más o menos. Sí. Bueno, vuélvanlo a ver. Sí, yo sé que Más es o com- menos, profe. Profe, nos va a decir de todo el otro profe. Bueno, los dejo. Después le Nos vemos. avisa, ¿eh? Vean la clase.